noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Comenzamos este compacto informativo destacando que este viernes se registró una fuerte explosión de una bombona de gas doméstico en el barrio Los Erasmos, San Bernardino, Caracas. Hasta el momento se conoce que al menos 10 personas resultaron heridas, entre ellas se encuentra un niño de 3 años de edad y también 3 fallecidos tras este impacto. Escuchemos parte del testimonio de una de las afectadas por esta explosión. Sentí fue el impacto, más no, o sea, cuando salí estaba parte del lado de mi casa de mamá, hasta que fue que sacaron un primo mío. En otras noticias, 4 funcionarios del 6CPC fueron emboscados por antisociales en un nuevo enfrentamiento en la autopista norte-sur a la altura del cementerio la tarde de este jueves, resultando heridos de gravedad. Los heridos fueron identificados como los inspectores agregados César Castillo y José Alberto Linares. Además, los detectives agregados Eduardo Reyes y Reiner Borges. En este sentido, el periodista de sucesos Joan Camargo, en declaraciones ofrecidas hoy a RCR, nos narró cómo se dieron los hechos de este nuevo enfrentamiento de la banda delictiva del antisocial alias El Coqui contra funcionarios policiales. Un nuevo capítulo más dentro de este libro de violencia que estamos viendo. Resultaron heridos 4 funcionarios de la policía científica, quienes fueron trasladados a un hospital cercano donde en estos momentos se encuentran fuera de peligro. El tránsito vehicular por la zona fue restringido mientras se generaba el tiroteo, el enfrentamiento entre las comisiones policiales y los delincuentes de la cota 905. El tiroteo duró aproximadamente unos 50 minutos hasta que se le ordenó al 6CPC que se retirara del lugar. Las patrullas que fueron tiroteadas quedaron en el lugar y de esto se aprovecharon los delincuentes de la cota 905 para cometer actos vandálicos, las destrozaron, se robaron un arma y otras pertenencias de los funcionarios que se encontraban en el interior de estas unidades. Después de esta situación se trató con un vehículo blindado de la FAES de retirar las patrullas que habían quedado en el lugar, remolcarlas con un vehículo blindado. Sin embargo, el ataque de estos delincuentes fue tanto que la maniobra de momento no se pudo concluir. Sin embargo, ya después se pudo realizar y se liberó la vía, que durante varias horas fue escenario de un tiroteo bastante fuerte entre las bandas que controlan la cota 905 y los funcionarios de la policía científica. Por su parte, el periodista especializado en crimen organizado Javier Ignacio Mallorca destacó esta mañana en RCR que nuevamente se observó cómo los funcionarios policiales del país no cuentan con la suficiente dotación de equipos para poder hacer frente a estos enfrentamientos. Un nuevo capítulo más dentro de este libro de violencia que estamos viendo en Caracas y específicamente en los alrededores de la cota 905, el cementerio y Santa Rosalía. Esa es la información que hay hasta el presente. Los funcionarios, por ahí tenemos los nombres y apellidos de ellos, fueron heridos, algunos de ellos incluso los proyectiles atravesaron los chalecos Kevlar y bueno, eso suponemos que son aspectos que deben ser investigados porque es decir, un proyectil no debería atravesar un chaleco Kevlar a menos que el proyectil tenga una cohesión molecular mucho más elevada
que la del chaleco, es decir, que tenga una complexión y una estructura que sea diseñada para atravesar los chalecos, que los hay, y de otro lado puede ser que el chaleco estuviera en malas condiciones, es decir, que estuviera vencido, que no tuviera mantenimiento. Es decir, estas son cosas que hay que investigar porque pueden reflejar una vulnerabilidad más de estos funcionarios a la hora de enfrentarse con un grupo tan peligroso. Mallorca igualmente insistió en que el régimen de Nicolás Maduro debe hacer una investigación ante el origen del armamento que usan estas bandas delictivas, las cuales son de alto calibre y uso militar. De la Fuerza Armada, mira tú qué paradoja. La institución militar suministra las armas que son utilizadas después contra los propios militares y policías. Entonces esto es una especie de situación de nunca acabar, porque en la medida en que los órganos del propio Estado no corten mediante los cuerpos de investigación y los cuerpos de inspectoría estos ciclos de transferencia ilícita de armas, pues vamos a estar viendo del otro lado a grupos que se están fortaleciendo, no solamente el del Coqui, que es el más obvio porque está en el corazón de la capital, sino también pues el que está en el este, que es el de Wilexis, los que están en Villa de Cura, los que están en el área del sur del lago, los que están en Apure. En fin, estos temas de las transferencias ilícitas de armas no son cuestiones de investigadores de la izquierda intelectual. Esto es un tema muy serio que debe ser abordado, debe ser atajado por los propios organismos del Estado. Por otro lado, la ONG Fundarredes pidió este jueves a la Organización de las Naciones Unidas que envíe una misión especial al estado Apure, donde desde hace un mes los militares combaten con un grupo armado identificado por varias asociaciones como disidentes de las FARC. La petición de la organización, según explican en un comunicado, tienen como fin que esta misión trabaje para superar la opacidad informativa en la zona y dar respuestas a las decenas de víctimas de violación de derechos humanos. En este sentido, el director de esta organización, Javier Tarazona, entrevistado hoy en RCR, afirmó que el conflicto en esta entidad del país cada vez es más grave y provoca todos los días más desplazamientos de personas al vecino país. Todos los días hay sobrevuelo y bombardeo en la zona. Esto está generando más desplazamiento. Lo que pasa es que hay un desplazamiento que no está registrado. ¿Por qué? Bueno, porque no se está yendo a un albergue, sino simplemente la gente está huyendo de la zona en guerra. ¿Y quién registra eso? Nadie. Y la opacidad es la que priva. La dificultad más grande que se ha tenido en el caso de Apure es la opacidad, es la desinformación, es la negación del Estado venezolano de que hayan actores independientes que puedan estar allí verificando, mostrando, develando lo que ya está pasando. Por eso nuestra exigencia con firmeza el día de ayer era clave, o es clave. Exigimos a Naciones Unidas una misión especial que pueda estar en el lugar de los hechos y pueda garantizar que se muestre al mundo lo que ya está pasando. Javier Tarazona también destacó que es inaceptable que el régimen de Maduro esté deteniendo y procesando a familias apureñas por delitos totalmente injustos. Hay cosas que nosotros no comprendemos aún. Por ejemplo, hay 34 detenidos. Entre ellos hay 4 militares que las indicaciones que tenemos son personas que se negaron a actuar, en este caso los militares, contra la población civil en el estado Apure, y fueron detenidos precisamente por rechazar, violar los derechos humanos. Pero en el caso de los civiles, tenemos unos casos que nos sorprenden muchísimo. El caso de Elvis Guerrero. Elvis Guerrero es un joven de cerca de los 40 años, pero es conocido por una comunidad como un niño. Es una persona especial, con discapacidad oral, con
problemas en sus extremidades inferiores que lo imposibilitan incluso de caminar bien. Entonces, bueno, frente a una persona que se gana diariamente su comida donde labora y que en este momento está preso por traidor a la patria, por rebelión y por presunta vinculación con grupos armados y militares. En materia de salud, la vicepresidenta del régimen chavista, Delcy Rodríguez, informó que se reportaron 1.318 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas en el país. Con estos nuevos números, la cifra total de COVID-19 en Venezuela se ubica en 1.888.063. Rodríguez precisó también que la entidad federal con mayor cantidad de contagios fue Yaracuy, con 242 casos. La funcionaria reportó además la muerte de 22 personas a causa del COVID-19, con lo cual el número de víctimas mortales en el país se elevó a 1.987. Por su parte, la organización Transparencia Venezuela en el estado Carabobo advirtió que el régimen de Nicolás Maduro oculta información sobre el plan de vacunación contra la COVID-19. Así lo denunció Humberto Torres, representante de esta organización, quien exigió que se den los datos claros ante esta pandemia que se registra en el país. La falta de acceso a la información pública con respecto a la pandemia en Carabobo es prácticamente la misma realidad del país. Tenemos casos de opacidad terrible que afectan que los ciudadanos, que la población pueda salir de esta crisis. De pandemia. Hemos visto una completa opacidad. En Carabobo puntualmente no sabemos cuántas pruebas se hicieron durante estos 12 meses, no sabemos exactamente cuánto presupuesto se ejecutó, siempre hubo mucho secretismo de gremios y organizaciones como el Colegio Nacional de Periodistas. Se quejaron, exigieron una rueda de prensa por parte de la primera autoridad regional, eso nunca se ha dado. Entonces, en esa opacidad es muy difícil combatir un problema tan grande como es la pandemia. Tenemos el temor. En materia económica, el presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago, Fegalago, Paul Márquez, advirtió que los inventarios de gasoil están en niveles mínimos. Por tal motivo, la carne, queso y leche son algunos de los alimentos que más escasean en el estado Zulia. En los últimos 2 meses arreció la escasez y prácticamente desapareció de los inventarios, tanto de las estaciones de servicio como de los depósitos e industrias y de la química. Así lo indicó Paul Márquez. El presidente de Fegalago denunció igualmente que además de la crisis de gasoil en el sur del lago de Maracaibo, están sometidos a cortes diarios de energía eléctrica. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, la pandemia del COVID-19 ha provocado al menos 3.073.969 muertos en el mundo desde que la Oficina de la Organización Mundial de la Salud en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019, según un balance establecido por AFP este viernes. Desde el comienzo de la epidemia, más de 144.660.360 personas contrajeron la enfermedad. La gran mayoría de los enfermos se recupera, pero una parte aún mal evaluada conserva los síntomas durante semanas o incluso meses. En materia deportiva, el venezolano David Peralta estuvo productivo en la jornada de este jueves ante los Rojos de Cincinnati en la victoria de los Cascabeles de Arizona, 14 carreras a 11. El venezolano culminó la jornada de 6-5 con 7 remolcadas, 2 anotadas y deja promedio de .246 al bate. Así llegamos al final de este compacto informativo. Sigan disfrutando de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.